Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es viernes 7 de julio del año 2023. El 23 de julio de este mes se celebrarán las elecciones generales en España. Estas elecciones deberían haberse celebrado en noviembre de este año, pero fueron adelantadas por el presidente Pedro Sánchez para el 23 de julio de este mismo año. ¿A qué se debe este adelanto? Se debe a que el 28 de mayo, también de este mismo año, fueron las elecciones municipales y de algunas autonomías en España. ¿Cuál fue ese resultado? Que las mayorías de las comunidades, municipios y autonomías, los partidos progresistas fueron prácticamente borrados, prácticamente desaparecieron del ámbito político en España. Básicamente el partido Podemos, que fue prácticamente borrado. Pero ya venía surgiendo un nuevo movimiento liderado por una abogada laborista gallega que fue vicepresidenta del gobierno y ministra también de Trabajo y Economía, que fue llevada a ese puesto por el partido Izquierda Unida, que estaba unido a Podemos, que básicamente viene por esa línea. Y por otro lado estaba el partido Podemos con sus desacertadas políticas de género y de igualdad, que han creado un gran problema en España. Básicamente la ley de sí, solo es sí, que ha llevado a reducción de pena de los gente condenado por violencia, por violación, y ha sacado de la cárcel a varias personas que disminuyéndoles la pena. El problema no fue ese, el problema es que cuando se supo que esta ley estaba mala, pues la insistencia, básicamente machacona, de la ministra Irene Montero de que la ley estaba bien cuando todo indicaba de que no estaba bien, también hizo que su credibilidad fuera básicamente mermada, al extremo de prácticamente desaparecer de las instancias políticas y administrativas del Estado el partido Podemos. Es interesante el fenómeno de Podemos, porque Podemos nace del movimiento 15M, aquello de los famosos grupos de los movimientos de los indignados, ¿no? Aquello de vosotros no nos representan, vosotros sois la casta política. Pero cuando se convierte en un partido político y accede al gobierno, pues las decisiones y la manera de gobernar de Podemos era prácticamente la de un gobierno, de un partido de la casta, un partido de sistema. Y por otro lado, defendiendo pues tanto la Agenda 2030 como la ideología de género, que provocó mucho mal porque el país se ha prácticamente dividido con estos temas y ha creado ese gran problema en la sociedad española. Básicamente las personas de Podemos son de las grandes urbes, ¿no? De las grandes ciudades, pero en el resto de España, que son pequeñas localidades y áreas rurales, pues estos temas son desagradables para las personas que no piensan igual. Y esto ha hecho que básicamente fuera la bancarrota política del partido Podemos. Por otro lado, o siguiendo por esta misma línea, pues ya iba configurando una nueva grupo político, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz Pérez. ¿Qué ha hecho? Que ha tomado toda la gente que era de Podemos, inclusive, no sé, 15 grupos, que en cada uno de ellos sacaría una cantidad insignificante de votos, para sumarlo como una gran plataforma. Cuando uno revisa cuáles son los planteamientos de Sumar, algunos son de risa realmente, pero en el fondo son las mismas políticas de Podemos, ahora inclusive con las mismas personas y los mismos grupos que han abandonado el barco de Podemos ante el desastre, ¿no? Y plantea cosas curiosísimas, ¿no? Como darle 20.000 euros a los niños chicos cuando cumplan 18 años para que emprendan o estudien. Un país no puede convertir el Estado en algo que es proteccionista y que no habla de planteamiento de desarrollo, por ejemplo, de la área de producción, que haya más trabajo y que la gente, como decía, no me des el pez, enséñame a pescar. No puede crear un Estado paternalista y además estas posiciones, estos planteamientos son básicamente electorales. Y está ese grupo, vamos a decir que ese bloque, que tanto el PSOE como Sumar ahora, pues sería el bloque progresista, un gobierno feminista,
Inclusive esto puede traer problemas porque cuando uno escucha el discurso de Yolanda Díaz Pérez, básicamente es como si los hombres fueran el enemigo. Este feminismo en que hay una enemistad entre los hombres y las mujeres no ha sido bueno, que tampoco es el origen del feminismo, que planteaba una liberación tanto del hombre como la mujer juntos frente a los sistemas de opresión del Estado o económicos o sociales. Se ha vuelto a esto que es una especie de, diríamos en América Latina, una especie de arroz con mango, una mezcla, un lío increíble. Y por otro lado está Núñez Feijóo, que llega a liderar el Partido Popular, que es de derecha, después de que ese partido diera un golpe de Estado interno a Pablo Casado y lo impusieran a él, básicamente, ¿no? Cuando uno escucha los planteamientos de Feijóo, que dijo primero que iba a derogar el sanchismo, a derogar todas esas leyes, ahora resulta que lo que va a hacer es modificarla, porque hay muchos intereses, hay muchos sectores y muchas élites que le van a impedir que haga lo que él quiere, ¿no? Porque Sánchez ha sido un gran presidente para las élites económicas de este país, indiscutiblemente. Y los planteamientos de Núñez Feijóo pues son, no sé, cuando tú lo miras y dices, bueno, esto derogar el sanchismo o a darle una pinturita, una lavadita de cara al sanchismo. Si yo no veo una diferencia fundamental entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, no la veo realmente, por más que intento buscarla. Y por otro lado está el partido de Abascal, Vox, que es especie del enemigo público número uno de todo el país. Todo el sistema, todos los sistemas de los medios de comunicación y todo el país está centrado, y sobre todo los progresistas, en hay que unirse porque si no viene la ultraderecha. La ultraderecha aquí sería representada por Vox. Y bueno, se le va a acusar como de que son negacionistas en cuanto a la violencia de género, su euroescéptico, es decir, creen que la Unión Europea no ha hecho las cosas bien, y que también que el sistema de autonomías de España pues no ha sido muy favorable al país, ¿no? Y entonces el gran enemigo es pues es el Vox. Y que los planteamientos que se hacen con respecto a Vox, pues al final manejado por los medios de comunicación y todo el sistema, para apoyar no solamente a los progres, sino a la agenda también progresista. Cuando uno mira los programas, por ejemplo, de Vox, pues se da cuenta de que realmente no es así. Creo que ha cometido muchísimos fallos este partido, ¿no? Sobre todo de comunicación. Pero no es verdad que niegan la violencia de género, sino que el concepto de género dicen que es un concepto ideológico, que hay que hablar de violencia en todos los sentidos, tanto de los padres contra los hijos, pero los hijos contra los padres, contra los abuelos, y que hay que llevarlo a esto. Y un endurecimiento de las condenas para que haya inclusive cadena perpetua a personas hombres que maten a mujeres, y son muchísimo más duros con respecto a este tema que inclusive el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, así son mucho más duros. En cuanto a Europa, aquí hay un planteamiento curioso, porque parece que el Partido Popular seguirá todas las políticas que ha seguido el Partido Socialista Obrero Español con respecto a Europa. Ahora en estos días, pues la presidencia transitoria de Europa le toca a España, ¿no? Y a Pedro Sánchez, el presidente. Y lo primero que hizo fue irse a Ucrania a indicar que daba todo el apoyo y que el gobierno iba a dar todo el apoyo y todos los recursos a esta guerra, que podemos estar de acuerdo con no, pero en este país para declarar la guerra o para apoyar una guerra pues se necesita pasar por el Congreso, que es el que apoya que España intervenga o no en una guerra. Pero bueno, aquí se salta todas las leyes y no hay una posición con respecto a la Unión Europea, sino un seguidismo básicamente complaciente con respecto a las políticas tanto de la Unión Europea, de la OTAN o de los Estados Unidos. Es que da igual. Eso lo mismo tampoco plantea Núñez Feijóo. Y por lo menos el partido del Vox cuestiona la relación que tiene España con la Unión Europea. Y ese es básicamente el contexto general en que tenemos aquí en este hermoso país. Y entonces uno se pregunta ¿por quién votar? ¿Por quién votar? Porque
sinceramente hay muy poco donde elegir. Es decir, ¿a quién le votamos en este? Decía alguien que tenemos que tomar algunos criterios para votar. El primero es no vote a nadie que te haya mentido nunca. Quiero también aclararte que el sistema político en España es curioso, ¿no? Aquí no se vota al presidente, realmente el presidente pues saca los votos y luego en el Congreso, haciendo acuerdos con un partido y otro, inclusive los que han perdido pueden llegar a gobernar. Ese es básicamente el sistema que hay aquí, se llama monarquía parlamentaria. Entonces, claro, vienen luego los acuerdos, perdón, y como no te indican cuáles son los acuerdos, tú votas a esa persona, las listas son cerradas, tú le votas al partido y no sabes qué mangantes hay metidos, ¿no? Qué persona le vota al paquete completo. Y luego pues ellos con el voto hacen lo que quieren, porque tú no tienes ninguna capacidad de influir en las decisiones del Congreso y mucho menos del gobierno. Que sí puedes hacer una solicitud de un referéndum al Congreso con más de 50.000 firmas y luego la mesa del Congreso va a ver si lo acepta o no, así que tampoco es automático. Después que tú evites tu voto, ya tú le has dado una patente de corso a esta persona y ellos hacen con él lo que quieran. Te pueden decir que van a hacer una cosa, luego hacen otra y tú no tienes ningún mecanismo para hacer que cumplan las promesas electorales. Entonces hay que no votar por aquellos que te mienten, no votar por aquellos que no defienden la nación. ¿Qué es nacionalismo? Que hay que defender la nación, los derechos, los valores, los intereses de un país y de su gente, ante que todos los intereses, ya sean de Europa, de los Estados Unidos, de la OTAN, de quien sea, tienes que defender a tu país. Y si en esos entes supranacionales se toman decisiones que perjudican a tu país, no puedes aplaudirla, tienes que oponerte a ella y no participar. Pero bueno, así andan las cosas por aquí y es muy difícil tomar una decisión en este país de quién votar, a quién se le va a votar aquí. Porque realmente la diferencia entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular son básicamente inexistentes. Son partidos de sistema. Curiosamente, pues también aquí en España, como en muchos países, no están en política los mejores, sino básicamente los mediocres. Y estamos aquí casi a votar entre uno malo y uno peor. Y hay que buscar tomar una decisión, porque de alguna manera hay que quizás moverle la silla a los políticos y al sistema en España. Moverle la silla. Este miedo a la ultraizquierda, a la ultraderecha, este miedo es una trampa. Una trampa de aquellos que tienen miedo de perder el poder. Y yo cuando lo miro esto y miro a todos los medios de comunicación y a todo el sistema enfocando en un solo grupo y en una sola persona que ha cometido muchos errores y sobre todo de comunicación, me pone en alerta. ¿Por qué todos están contra uno solo? ¿Este uno solo está equivocado? ¿O todos aquellos tienen miedo de que la llegada de este pues cuestione sus políticas y sus quehaceres? No sé. Es muy difícil tomar una decisión con respecto a quién votar. Lo importante es que no se vote ya por la sigla, porque la gente vota porque yo soy de este partido y seré, no importa que hayan robado, que hayan matado, que hayan saqueado el país, yo volveré a votar por esas personas porque son mi partido, yo soy de... No. Usted tiene que votar no solamente por la persona, sino también por los proyectos que sean más beneficiosos para el país y que en definitiva más beneficiosos para usted. Y de hecho, cada gobernante tiene que plantearse si seguir de esta manera casi la cayuna a la Unión Europea, a la OTAN y a las posiciones de un país queda bastante lejos, más allá del Atlántico, si realmente conviene al país, si no necesitamos cierta autonomía y que tampoco se base la política en que nos den y nos den y nos den mientras, pues mira, al final pues se está inflando la deuda del país. Y cuando usted le pregunta, por ejemplo, a la gente de Suma, oye, si dan 20.000 a todos los jóvenes de 18, ¿de dónde va a salir el dinero? De los impuestos. Y ya este país no aguanta más impuestos. Ni los pobres ni los ricos, ¿no? ¿Qué pasa que los ricos?
Cuando le ponen impuestos se van del país. Los que no nos podemos ir somos los pobres. Muchas bendiciones y un feliz día para cada de ustedes. Y lo que les toque votar, voten con conciencia. Voten tomando en cuenta muchos elementos. No vote por la sigla. No vote porque yo soy de ese partido. Vote por aquel que usted considere que defiende mejor los intereses nacionales y que al final, pues aunque no nos regalen cosas, al final posiblemente prefiero a alguien que me indique cómo trabajar, que me dé trabajo y no que me dé pues ayuda. Como dice el refrán, no me des el pescado, enséñame a pescar. Buenos días, muchas bendiciones y feliz día. Ha estado con ustedes desde España su hermano y amigo Luis Tavares. Muchas bendiciones, feliz día.